calidad futbolística y va a aflorar la tarjeta. Entonces son tarjetas que se sacan ojo. Muy buenas noches, amigos de Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde le llevamos la trayectoria, las anécdotas y más de nuestro personaje invitado cada semana. Y para esta semana contamos con uno de los defensores centrales más destacados de nuestro fútbol. Es un placer y un privilegio contar esta tarde con Alexander Madrigal. Muy buenas tardes, Alex. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte a toda la audiencia, todas las personas que se conecten. Un gusto saludarlos desde Santa María de Dota. Un placer, más bien muchas gracias por la invitación. Y pues a todos los seguidores del fútbol, aquí estamos, gracias a Dios, con salud. Es un placer y un privilegio contar con vos esta tarde. Gracias por aceptar la invitación a participar. Pues la verdad que un placer y ya lo hemos puesto desde el lunes pasado, pero pues sí, por un tema poco complicado, pero aquí estamos, la verdad que, como te digo, muy contento y vamos a esperar qué quieren abarcar, cuáles temas quieren que mencionemos y podamos interactuar con mucho gusto. De acuerdo, Alex. Antes vamos a hacer mención de nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio y llegue cada semana a ustedes, como es T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, lo mejor en series, películas, eventos deportivos, canales nacionales y mucho más. Solicite su información al teléfono 70 31 29 54. Tines Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, lo mejor en repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y las especialidades de la casa en pan de ajo, pan alemán, pan de especies y mucho más. Contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Escazú, Santana y Ciudad Colón. Villatiti Eventos, un lugar a tan solo 35 minutos de la capital, lo mejor para sus eventos como bodas, cumpleaños, eventos corporativos y mucho más. Ubicados en Tulúcares de la Juela, información al teléfono 8554-3744. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el cebor. Disfrute el mejor ceviche en nuestros locales ubicados en Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares, próximamente en Santana. Y Linza y Tattoo y Spa, un lugar donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite información al teléfono 63825738 y realice su cotización. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Contanos un poco, ¿dónde es originario Alexander Madrigal? Sí, bueno, soy de la zona de Los Santos, orgullosamente doteño, y aquí tengo todas mis raíces. Obviamente, mis papás, los dos de acá, del cantón de Dota. Aquí nací, aquí me desarrollé y también cursé lo que es la escuela, la secundaria. Ya en secundaria, pues obviamente me trasladé allá a desarrollar el fútbol desde los 18 años, 17 años, fue cuando salió la oportunidad de jugar de ir a probar a la selección juvenil de Said Gutiérrez y en ese entonces tuve compañeros a Ricky Chen, Wilmer López, Johnny Murillo, estuve con Sánchez Lazo, Ronald Caravaca, Osvaldo Chacón, muchos jugadores, Denis Gutiérrez, Iván Rojas, ahora el que está el portero Plumer, que es el entrenador de las selecciones de Liga Menores de Estados Unidos. O sea, tuvimos una generación muy interesante. Entonces, ahí fue donde pues ya tuve que emigrar después de haber hecho todo lo que es la parte educativa en la zona de Los Santos. Y bueno, me inicié jugando fútbol también en los equipos de mi padre, que era pues impulsor de todos los chicos del tema deportivo. A grosso modo, pues eso es lo que te puedo contar aquí de la cuna desde Dota. ¿Y cómo fueron tus primeros contactos con el fútbol? Bueno, yo creo que los primeros contactos fueron desde la petición de mi padre, que fue futbolista también. Él estuvo
en el equipo de Pérez Celedón, estuvo en, en varios equipos aquí de la zona de Los Santos, y toda la pasión que llevaba él, pues sin duda fue trasladada. Yo soy el mayor de 5 hombres. Obviamente el deseo de mi padre, probablemente donde nací, fue que llegara a ser futbolista y se le cumplió. De ahí salieron mis hermanos Emerson, que jugó en la UCR, César, que estuvo en la UCR, no, él estuvo en Cartaginés, en las ligas menores, Robert Madrigal, que estuvo en el Cartaginés en primera, y Dani, pues con una lesión, tenía muchas promesas, mi hermano Dani, pero lamentablemente, pues una lesión lo separó, estando ya en un tema de Orión, cuando estuvo por aquí como equipo sede en Tarrazú. Pero sí, somos 5 hermanos y yo soy el mayor, y todo nació en una pasión de mi padre. Cuando ya salí como primer hombre, pues ya ahí salimos varios hermanos muy juntos, los 3 primeros, y mi papá ahí estaba muy impulsándonos en el tema de mosquito infantil, juveniles, y íbamos a competir a Cartaginés contra el equipo del Cartaginés, y yo para ir pasando a Turrialba y a Limón por fases. Pero ya en Cartaginés fue cuando Adrúbal Meneses, que en paz descanse, el Meta le decía, le habló a mi papá para que me prestara para continuar en las eliminatorias. Él era muy amigo de mi padre, porque mi padre también estuvo probando en el Cartaginés cuando estaba el Ballet Azul, y me contaba mi padre que era muy difícil poder entrar en el gremio, ya de que antes los jugadores les costaba mucho que le echaran pase a los muchachos que llegaban a probar, y él era un poco víctima de ese tema. Pero mi papá sí logró posicionarse en cuanto a esa prueba, porque me decía don Adrúbal que mi papá era un excelente cabeceador. De hecho, de 10 centros le metió 7 goles a un portero ya profesional, y eso se tenía mi padre, era un excelente cabeceador. Él era colocador de balones espectacular, y bueno, de ahí seguro se heredó lo que era el tema del cabeceo, porque él insistía mucho conmigo en entrenamientos donde me fortalecía mucho el tema de cabecear por los 3 perfiles. Cuando me decía pique la pelota, para que el portero pues le costara, todo eso era aprendizaje del padre. Y ahí fue donde nací, ya con un tema de impulsado por un padre apasionado, por un tema de competencia también con mis 2 hermanos, porque en ese entonces éramos 3 y todos queríamos estar y ser, al menos tener una trascendencia en la familia, producto de un sueño de mi padre, que ya que no lo logró en la primera división, así fue como me sucedió a mí. Ya a los 18 años tuve una prueba por cierto, con don Adrúbal, que él nos consiguió ir a la selección juvenil, y ahí fue donde sirvió de trampolín para que pudiéramos no solo integrar la selección juvenil de ese entonces, sino poder consolidarme en el Cartaginés, que fue donde a los 18 años, estando participando en la selección juvenil, ellos me subieron a la primera división. Y ahí salió eso del fuerte, del cabeceo que tenías. Recordamos que el conocido narrador Roger Ajunte había apodado como Cabecita de Oro. Sí, realmente que uno pregunta, ¿se hace o nace? Yo creo que todo en la vida es pulirse, y cuando yo estaba pequeño y al tener un padre tan ejemplar, él me enseñó mucho, y entonces me insistía mucho en el tema del cabeceo, y casi siempre teníamos prácticas que teníamos que ver con el tema del cabeceo, hasta hacer series de cabezas donde mi papá cruzaba toda la cancha con la pelota, dominándola. Entonces nos ponía un reto, y en el campo teníamos que entrenar cabeceando árboles, las naranjas que estuvieran en las ramitas más bajas. Él siempre buscando entrenamiento de ese tipo. Y recuerdo campeonatos de jupas que hacíamos muchos centros, nos hacía, o sea, como que ya él algo lo animaba a que nos pudiera tener prácticas donde fuera lo que él realmente dominaba, porque él sí era un excelente cabeceador. Él sí no tuvo
quien le enseñara, pero él sí fue un gran ejemplar que ya de hecho a él lo pusieron Alexis Goñi, porque había un cabeceador en el Cartaginés que se llamaba Alexis Goñi, de, de allá de la parte de Juan Viñas. Y mi papá, pues, le heredaron, como él se llamaba Alexis, también le pusieron Alexis Goñi. Pero sí, esto del cabeceo, toda la vida tuve que ver con eso y al final, como le digo, la enseñanza te queda que en la vida todo lo que puedas repetir y repetir y repetir se te hace fortaleza y yo sé que muchos jugadores pasaron por un tema ese. Exactamente. Bueno, aquí tenemos algunos datos sobre tu trayectoria. Dice que estuviste con Cartaginés de 1992 a 1996, Liga Deportiva Alajuelense de 1996 a 1998, después en el Unión de Curtidores de México de 1998 a 1999, en el León de México de 1999 al 2000, La Piedad del 2000 al 2002, Veracruz del 2002 al 2003, Dorados de Sinaloa del 2000 al 2003, Punta Arenas del 2003 al 2004, Pérez Celedón del 2005 al 2008 y Cobán Imperial de Guatemala en el 2008. Jugaste 32 partidos en selección con 2 anotaciones. Sí, tal vez el dato al inicio, el de Cartaginés fue del 90 al 96. Yo debuté 90, en junio del 90, cuando los jugadores vinieron llegando del Mundial. En junio fue cuando empezó el campeonato y yo estaba listo ahí para debutar y ya ahí con Marchena, con Roger Gómez, con Gabelo, pero Gabelo en ese entonces ya lo quería un equipo, entonces no entrenamos, solamente estuvo entrenándonos, pero no jugó el campeonato. Y eso fue toda la historia. y contanos un poco sobre ese momento de ese debut y cuál técnico te llevó a debutar en primera división. Sí, Armando Mareque era un argentino que vino. Yo, como le digo, estaba en la selección juvenil y estar entrenando en primera división con Cartaginés me hizo debutar contra Liga Deportiva Alajuelense en el Fello Mesa, por ahí un 30-31 de julio contra la Liga, ganamos 1-0. Por cierto, por ahí en YouTube pueden haber algunos videos donde está con el tema del Club Sport Cartaginés, Alex Madrigal, Club Sport Cartaginés, y ahí sale un poquito de ese partido cuando se debutó, jugaba por ciento, bueno, no solo los del Mundial, ahí estaban varios jugadores que Lonis estaba de portero, ¿quién más por ahí andaba? No me acuerdo si era el Alemán Sánchez. Sí, ahí tuvimos ahí varios jugadores interesantes y muy bonito porque al ganar 1-0 y contra la Liga en Cartago hizo que tuve un buen debut. Correcto, un debut soñado, como dicen. Sí, el salir con ganancioso y debutar y jugar todo el partido y sobre todo con jugadores como Marchena, como Roger Gómez, de recién llegados del Mundial y eso para mí era bonito en ese entonces a los 18. ¿Y cómo fue ese proceso de consolidación en primera división? Bueno, sin duda, y ya una vez estando en la primera, la idea era mantenerse y pues poderle darle la seguridad a los compañeros y al técnico de la confianza de poder estar ahí en la cancha de titular. Y me fui ganando cada partido, cada entrenamiento, la consolidación. Y así se fue dando en ese torneo de 1990. Me parece que tuve un contrato muy diferente a todos porque no solamente me pagaban un salario base, sino me retaban a que tenía que jugar un 80% del partido y me daban 5,000 colones. Si metía un gol, me daban 5,000 colones. Si el equipo ganaba contra los del grupo, 5,000 colones. Entonces, tenía un salario base. El primer salario base que tuve fue de 5,000 colones.
en el 90, en el 91 me subieron a 10,000, siempre con esas condiciones del doble en cada argumento de ese tipo. Entonces yo andaba buscando goles, yo andaba buscando jugar un 80% de los partidos, yo andaba buscando que mi equipo ganara contra los del grupo, todo eso porque eso me significaba económicamente ir detrás, ¿verdad? Y cuando usted va detrás de un premio, el jugador reacciona de otra manera y sin duda yo lo hacía. Yo me proponía cada partido mantenerme en la cancha jugando bien, ir a buscar a ver si un gol y todo eso hacía que pues Alex Madrigal siempre buscando el objetivo y eso era mi meta. Mi mente estaba puesta en lograr el triunfo, buscar posicionarme y eso me motivaba a seguir adelante. Eso lo hice durante 5 años en Cartaginés, fueron contratos donde me fueron aumentando, por ahí lo ando el contrato, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 y 25,000. Imagínate ganando 25,000 en el 95 y con buenos premios y todo, pero al final lo importante era que después de esos 5 años yo iba a recibir un buen salario y ya los 24 años, no, 23 años era cuando terminaba el contrato, ya era donde me querían la liga y me querían otros equipos y Cartaginés, de ahí, al ver ese tipo de pagos y ver que me estaban ofreciendo 600, 700,000 colones y yo ganando tal vez 200,000 colones, ya para ellos se les salía del presupuesto según ellos, entonces me ofrecieron 400,000 y yo dije, no, pues están dando casi que el doble en otro lado y con la opción de jugar y ahí mucha gente se me resintió un poco, pero yo tenía que tomar decisiones y la vida está hecha de decisiones, yo tenía que buscar un futuro, y muchos me decían, es que los jugadores que se van de Cartago, se van a Saprissa, a la Juela, se queman y ya de ahí se pierden y toda la forma de pensar de la gente, ¿verdad? Era todas las contrarias, negativas y sin embargo yo contra todos esos retos y desafíos lograba proponerme de que no iba a ser así. Tanto así que estando en la liga, pues me llevaron a la selección también. Hice mis goles y me consolidé en la liga, me consolidé dejando huella y 2 años lo hice. Era muy difícil para mí porque tenía que llenar un campo de un emblema como era Mauricio Montero. Sin embargo, ya en 5 años de cartaginés, de haber terminado como capitán, eso me consolidó mi personalidad, eso me consolidó en el tema de estar en las horas cancha, de que ya tenía experiencia, ya me sentía fuerte, ya me podía sentir como un líder y transformé ese jugador del cartaginés a la liga. Nunca pensé que la mentalidad tenía que ser como la gente y como le digo, pasé a la selección. En la selección ya jugamos contra México en el Azteca, ahí quedamos 3-3 y eso fue una ventana para que yo pudiera ir al fútbol mexicano. Y ahí nació la oportunidad de poder jugar en el exterior. Y uno como un defensa central, lamentablemente muy pocos defensas los hacen llevar al fútbol mexicano, pero creo que algo vieron en mi persona para poder venir por mí y a los 2 años que terminé el contrato con la liga me fui para la Unión de Curtidores. Ahí me dieron una opción de un año en la segunda división para poder pasar al León y ya estando en ese año fue cuando subimos a ese equipo de Unión de Curtidores a la primera división. Alan Oviedo, Raymond Harris y mi persona, los tres ticos y por ahí un brasileño y un argentino. Los 5 extranjeros prácticamente logramos, más complementar con los mexicanos y en la ciudad de León, Guanajuato, ahí prácticamente tuvimos 2 equipos, el León y el Curtidores, y ya el dueño, que era el mismo, me tuvo que vender una franquicia. Quería impulsar al Curtidores y vender a León y casi lo matan, entonces tuve que dejar el equipo en manos del municipio y irse de ahí prácticamente, quedó desmotivado porque la afición no le perdonó. Sin embargo, a nosotros nos prestó y llegó otro empresario a hacerse cargo de León y a mí me dejó en el León y la franquicia al final la que se fue la de Curtidores
me ascendieron al León. Ahí compartí vestidor con Hernán Medford un año prácticamente en el León, y ya luego el señor, como era el que había comprado mi carta, compró una franquicia en La Piedad, Michoacán, y ahí fue donde me llevó a mí de nuevo, con otros jugadores que él tenía. Estuve 2 años y medio, un año en Primera A, volvimos a subir ahí en Primera A Primera División, y ya en Primera División ya compartí vestidor con Rolando Fonseca, con el hermano de Bolaños, que era Jonathan, y estuvo muy bonito, muy interesante ahí en La Piedad. Ya luego estuvimos ahí como en primera como un año, y pasó que vendieron la franquicia, el mismo señor, y ya nos prestó al draft, y ahí pasé a Veracruz, a los Tiburones Rojos de Veracruz un año. Y ahí fue muy bonito porque compartí con Matute Morales, con el Luis el Matador Hernández, estuve con Isaac Terrazas, muy buenos jugadores que han llevado a Veracruz, un estadio espectacular, el estadio de los Tiburones Rojos de Veracruz, Pirata Fuente se llama totalmente actualmente. Ya de ahí fue cuando el empresario de mi carta volvió a comprar una franquicia en Culiacán, Sinaloa, con otros empresarios por allá, y nos volvió a llevar los jugadores y volvimos a subir en Culiacán al equipo. Y ya cuando lo hicimos, yo tenía una lesión, y ya ahí fue cuando me mandaron a Costa Rica a recuperarme al Punta Arenas. Y ya en Punta Arenas, cuando tenía 4 meses, ya jugando bien y todo, la verdad que ya no me dio interés de regresar a México, ya más bien quería como quedarme hasta todo el año. Y ya así fue, me quedé en Punta Arenas, pero ya me desinteresé por volver a México, porque tenía que ir como al draft y a buscar equipo, y ya el dueño de mi carta como que ya no tenía equipos. Y ya ahí fue cuando conversé con Pérez de León, y ahí estuve 2 años importantísimos en el Pérez, hicimos historia, la verdad que muy buen equipo. Y ahí salió una opción de ir al Cobán Imperial en Guatemala. Para mí era cerrar la carrera ya a los 37 años. Sin embargo, había una opción de jugar ahí en varios equipos de Guatemala, si no recuerdo, de los grandes. Pero yo ya a los 38 años, cuando dieron cuenta que tenía 38, ya no me querían contratar. Pensaba que tenía como 33 jugar, pero ya entonces me desinteresé por seguir ahí en el fútbol. Me vine para Costa Rica, me hice cargo de venir a descansar al pueblo mío, a Dota, y a ocuparme en un tema de lo que ya yo he hecho en el fútbol, que era fincas de café, ayudarle a mi padre y a descansar un poco ya del fútbol. Entonces me di una pausa anterior por un año, pero ya me quedé, realmente me quedé, y dije, no, no, ya la vida deportiva, llevémosla hasta ahí, y ahora lo que hago es jugar aquí, pero veteranos máster aquí en la zona de Los Santos, en unos campeonatos muy interesantes. A veces acompaño a los veteranos de Cartago, a veces los de la selección máster. Y ese es un poco el resumen de todo lo que le puedo contar. Excelente toda esa carrera que hiciste en México, bastantes partidos y volviendo un poco con el tema, digámosle, de Cartago, ya te empezabas a consolidar como capitán, llegó uno de los momentos claves que fue esa final del 92, venían de sacar a la liga, que venía de ser el bicampeón, y llegaron a la final contra Heredia. ¿Cómo fue por todas las circunstancias que se dieron y toda la presión que había por tantos años de no ser campeón Cartago? ¿Cómo se sintió esa pérdida de esa final? Sí, me recuerdo, eh, luchamos siempre en la cancha porque Cartago fuera campeón. Siempre teníamos problemas de dificultades extradeportivas. Contra Heredia siempre se nos complicaba muchísimo. Cuando no interrumpían la cancha, la abordaban, se metía la gente, apagaban las luces, nos obligaban a jugar en el Estadio Nacional. O sea, teníamos muchos desafíos que realmente yo decía, no puede ser que tengamos tantas cuestiones, ¿verdad? Sin embargo,
Cuando jugamos contra la Liga, que fue en semifinales, yo fui el que tiré el último penal y por dicha, pues, o lo metía o lo botaba, ¿verdad? Pero por dicha lo metí y ahí, pues, fuimos a la final. Pero eso queda muy bonito porque contra todas las adversidades fue un partido que teníamos una defensa muy consolidada, un porterazo, y todo esto hizo que nosotros pudiéramos tener las defensas menos batidas y tener una experiencia donde nos fortalecíamos muchísimo a pesar de no ser tan queridos por la gente, ¿verdad? O al menos salíamos de los pronósticos. Entonces eso me dijo a mí, bueno, vamos a tener que en la parte deportiva ver cómo hacemos Cartago campeón y tuvimos la oportunidad de estar en dos finales, sin embargo, como le digo, no, siempre pasaban circunstancias que ya no eran deportivas y nosotros le dábamos hasta donde podíamos, sin embargo no podíamos ser campeones y la que tuvimos más cerca fue la del 93 contra Heredia, pero ahí sí hubieron circunstancias como el penal de Paniagua que no era y se nos complicó muchísimo, la verdad, el partido. Pero me queda muy contento de que pude entender que deportivamente, individualmente, yo hacía unos buenos duelos contra los delanteros, ganaba siempre, me proponía que el delantero que yo tenía que enfrentar le costara y que supiera que no estuviera fácil ahí al frente mío. Y era una persona que yo siempre terminaba hasta que no pitara el árbitro, hasta el último minuto, y cada jugada para mí era la muerte, la disputa más importante en cada jugada. Entonces yo me iba midiendo por jugada, no por minutos, ni mucho menos. Y era un tema ya de un duelo, no era ni siquiera 11 contra 11, yo era un tema individual, ya yo era probarme yo conmigo mismo de la capacidad y mis exigencias personales eran muy fuertes y eso me hacía que maximizara no solamente la gente viendo mi esfuerzo, sino que al final era una suma que yo le aportaba al equipo. Entonces, la calificación yo la hacía individual, más el equipo era beneficiado por esa acción. Y también tenía la convicción de ir adelante. Y yo creo que el coraje de un jugador, la determinación, el enfoque, dónde quieres llegar y qué quieres del fútbol, hizo también que saliera a relucir la sangre que traía yo de mi padre, una mamá también muy campesina, pero mi padre muy aguerrido en el campo, muy esforzado en todo, y que le logré un sueño que él tal vez no lo tuvo, pero que Dios siempre le da a uno recompensas por el trabajo que tuvo. Y después ya como representante de la zona de Los Santos, fue para mí importante, también era un cumplido de poder llevarle a la gente, decir que a pesar de donde uno nace, no tiene que estar en la capital, no tiene que estar cerca de un estadio para brillar, sino que de un rincón, pero si usted lleva pasión, lleva ingredientes, componentes que le puedan dar el éxito, pues lo tenemos a nivel mundial y soy testigo, uno más de los muchos casos y ejemplos que hay a nivel del fútbol. Exactamente. Bueno, en esas temporadas con Cartago vinieron unos momentos muy importantes, quizás una de las páginas más gloriosas y más grandes en la historia de cartaginés, como fue ese campeonato de la CONCACAF contra todos los pronósticos, porque venía un equipo de Atlante muy fuerte y todas las situaciones, fútbol y todo eso, lograron dar un paso muy destacado. Cuando analizo, así como usted analiza el equipo que teníamos al frente, si te digo que en ese momento yo solo refería a Hugo Sánchez y los demás, pues como no desconocía, tal vez la ignorancia de saber contra qué, contra quién, nunca analizamos, es más, solo Hugo Sánchez, hay que marcarlo bien, pero ya uno veía que ya no era que ya no era un jugador, digamos, el nivel que tenía ya iba saliendo, entonces, pero uno tenía ese cuidado de un jugador que por ahí hacía unas chilenas, que por ahí hacía unos goles, y entonces uno siempre estaba al cuidado de eso. Pero ya luego, viendo la dimensión de lo que nos estábamos enfrentando, yo decía, wow, impresionantemente cómo la mente cuando no se preocupa tanto por lo que hay al frente, sino con el sueño de querer lograrlo,
y eso fue nuestra inocencia, fue de que nosotros no preocupábamos tanto por lo que teníamos enfrente, sino la capacidad de poderlo lograr, dar el máximo de sí, de que podíamos hacerlo. Claro, pues nosotros sentíamos desde un día antes que no éramos la atracción, que éramos el conejillo de Indias, que el Atlante traía la Volpe, que traía que Televisa, que estaban en el mismo hotel de nosotros y nosotros ni nos daban pelota. El equipo más importante era el Atlante, era el campeón mexicano, era totalmente, el campeonato estaba hecho para ellos y el estadio estaba lleno de mexicanos, no habían casi ticos y nosotros pasamos pensando que podíamos lograrlo. Las circunstancias del juego se fueron acomodando, los cambios, un gran técnico, bien estructurado, bien analítico, y nosotros con ganas y sed de triunfar individualmente de uno en uno, y estoy diciendo, bueno, qué sumatoria más interesante cuando se suman eh, elementos que todos están cortados con la misma tijera, porque si hablo de uno por uno, en el momento que yo los veí jugar, en los momentos que yo los tuve como compañeros, todos estamos identificados en hacerlo, pero era tanta la fortaleza que teníamos que solo lo pudimos medir hasta que después de que ganamos el partido, o que la historia lo cuenta, pero realmente fue un partido que no fue fácil, que no era para cualquiera, que cualquiera se puede ir en las situaciones más sencillas, porque ellos eran muy vivos, eran jugadores ya curtidos, ya tenían una experiencia, un, un recorrido muy diferente a los jugadores del Cartaginés. Pero ahí podemos decir que la garra y la determinación que tenía el Cartaginés y el orden táctico nos hizo llegar a poder confundir a ese equipo de Atlante, y las oportunidades de poderlo lograr en los goles que tuvimos, en los penales para marcar la diferencia, estuvo totalmente inclinada la balanza. Exacto, bueno, y luego de ese torneo, esa página tan gloriosa, se vino esa otra etapa, como era antes cuando se jugaba la famosa Copa Interamericana entre el campeón de Copa Libertadores y el campeón de CONCACAF, contra nada más y nada menos contra Vélez Sarsfield. Sí, el primer partido fue en Cartaginés, yo no pude jugarlo, me dio, ¿cómo se llama eso? Varicela. Lamentablemente me perdí un gran partido en el Fello Mesa, tuve que verlo desde la gradería y tuve que viajar después a jugar el partido de visita con ¿qué? Un 50% de recuperación. Muy difícil para mí pues dar el 100% en ese estadio donde había que ir a luchar porque habíamos quedado 0-0 en el Cartaginés. Y allá sí salieron estos muchachos a jugar fútbol, porque aquí lo que hicieron fue mantener el resultado y sacarse el cero y ir a cerrar allá en su casa. Pero tuvimos una gran experiencia y nos recuerda los buenos momentos de Chilaver, del Turo Flores, de Miguel Herrera. No, Miguel no era, ¿cómo era que se llamaba? Lateral derecho que estuvo aquí en la selección y que estuvo en la liga. Herrera, sí, pero no me acuerdo ahorita. Bueno, habían tantos jugadores, Popeye era. Popeye Herrera, sí. Hubieron tantos jugadores en ese equipo del Vélez Arfield que, bueno, fueron a jugar hasta Europa. Y tuvimos la oportunidad de empatar el partido en una jugada de Jerry Wilson Bennett, pero que le hizo una tapa a Chilaver que se lo sacó una mano espectacular. Y logramos hasta llegar ahí, pero llegamos y por algo nos ganamos el campeonato de CONCACAF. Ya para ese nivel ya era imposible, la verdad. Teníamos que haber marcado una diferencia en Cartaginés como para poder haber llevado un tema a favor y nosotros habernos replegado totalmente y aguantado hasta el minuto 90, pero el equipo llegó poco, pero llegaba en ocasiones, pero sí, era totalmente un mundo, totalmente muy diferente. Nosotros haciéndole la pega a un equipo argentino, imagínense, es como que ahorita nos fuéramos a jugar contra el equipo del Boca Junior, es así, a esa misma dimensión, por más que uno quiera y todo, pues hay una gran diferencia. Recuerdo que en esa ida, también después de ahí, de ese partido, nos invitaron a jugar a Lanús,
la Universidad de Lanús estaba el equipo haciendo pretemporada y nosotros le ganamos a Lanús allá en la Universidad de Lanús después de haber jugado con Vélez Arfield y eso también documenta que teníamos un gran equipo porque le ganamos a Lanús de Argentina. Y ese equipo de Vélez, si más no me equivoco, igual de la mano de Carlos Bianchi, Sí, posteriormente fue campeón intercontinental. sí, sí, ellos hicieron una gran carrera ya con buenos momentos y con buenos jugadores. Y bueno, ya nos mencionabas un poco, contanos un poco sobre ya tu llegada para la liga, esa final del 95-96, la última que había jugado Cartago anteriormente, ya habías firmado con la liga y nos contabas al principio que no se lo tomaron muy bien en la dirigencia de Cartago. Sí, ¿Cómo fue esa situación para vos? esa transición de cartaginés para mí fue muy dura porque yo era el capitán, tenía que jugarme un partido contra la liga y si no me creen, bueno, yo salí del Cartaginés por la puerta grande porque yo quería ser campeón en el Cartaginés. Si tenía que llegar a la liga, lo iba a hacer, pero siendo campeón en el Cartaginés. Sin embargo, no lo pudimos lograr. En el primer partido fue muy difícil, Froilán nos hizo demasiado daño y después ya ir al Alejandro fue muy complicado. Eh, pero sí, hice una transición de equipo y yo puedo quedarme hoy día, todavía comento que muy feliz de todo lo que le pude dar al cartaginés. Dios tenía un propósito para mí y pasar a la Liga Deportiva Alajuelense para mí significaba no solo jugar un clásico, estar en los dos equipos élite, donde los ojos están puestos cada domingo, una afición totalmente muy grande y de ahí Dios tenía un propósito, que había que cambiar, había que salirse y romper mitos, que también eso sirvió para que los jugadores también creyeran que eso depende de uno, no de las costumbres que se viven mentalmente. Y ese paso a la liga, bueno, posteriormente te abrió el paso a la selección, que llegó el entrenador que venía a ser campeón a la liga, que era Badú. Correcto, sí, bueno, yo cuando llegué a la liga, Badú ya no estaba en la liga, ya llegué yo donde Manolo Cosellán y ya él empezó a armar un uruguayo el equipo y ya Manolo fue el que me dirigió y quedamos campeones el primer año con la liga y el segundo quedamos subcampeones, que fue cuando el Saprissa nos volvió, tuvimos que jugar 4 partidos contra Saprissa que los perdimos. Ganamos el torneo de apertura, fuimos al de clausura, perdimos los 2 primeros partidos, los dos, entonces como quedamos campeones de apertura, nos volvimos a jugar otros 2 partidos y lo perdimos. De esos 4 solo pude jugar el primero y el último porque me llevé una fisura con Kate Lacey y tuve que esperar como 15, 22 días para recuperarme, entonces no pude jugar para ir a buscar la ventaja que nos llevaban. Y sin embargo, como le digo, muy buenos partidos, muy buena oportunidad de la vida. Y ahí quedó documentado ya lo que fue, pero lo que se vive y se come, ya nadie se lo quita, ¿verdad? Lo bailado nadie lo quita, como dicen. Lo Y bailado, contanos esa sensación ya de, ¿cómo se llama? De ser campeón ya, de coronarse campeón, de alzar el título por primera vez. ¿Cómo te sentiste en ese momento? eso fue espectacular porque yo quería ser campeón a nivel nacional y no lo pude con el cartaginés. Y llegar el primer año y ser campeón, para mí significaba todo un cumplimiento, no solo personal, sino de mi padre. Y llegar a un equipo que mi padre era liguista. Entonces eso me dio mucha alegría. Voy a buscar el cargador, disculpe si me muevo. Pero esa alegría fue espectacular para mí por un cumplimiento no solo personal. Eh, luego que se haya venido lo de la liga, eso me dio fortaleza para seguir buscando los objetivos no solo de selección, sino consolidarme en la Liga Deportiva Alajuelense, porque el primer año
sí pude participar, pero todavía Mauricio Montero estaba jugando, entonces yo jugaba algunos partidos, no todos, y eso hacía que pues que ya uno quería como que ser titular y en ese momento Mauricio se retiró y ya me dio espacio para seguir mi carrera deportiva y yo también consolidarme. Y bueno, hablemos un poco sobre ese segundo año de la liga, que bueno, los que somos liguistas ahí lo tenemos muy presente en el corazón. Una liga que dominaba, una liga arrolladora, que mencionamos otra vez a Roger Ajún, que le ha puesto la máquina porque le pasaba por encima a los rivales y que sin embargo en la última fase perdió el campeonato contra Saprissa de una forma muy sin gracia. Recordamos ese Saprissa con 9 jugadores y todas esas circunstancias que pasaron. La afición duró mucho tiempo resentida, la base del equipo se desmoronó, muchos jugadores salieron y tuvieron que hacer un nuevo equipo. No, no estuviste en los planes para continuar en la liga. Sí, yo más bien me salí de la liga porque tenía una opción en el extranjero. Muy probablemente hubiera hecho carrera en la liga muchos años como Luis Marín, pero al salirme en una oportunidad como la que me estaba saliendo, en un año lo que yo me ganaba en México me lo ganaba en 10 años en la liga, en ese salario que tenía cuando estaba en la liga. Yo dije, un año en México yo me voy, y un año para mí significaba comprimir 10 años de fútbol en Costa Rica. Entonces yo andaba buscando también el tema económico, yo también quería desarrollar mis proyectos y bueno, pues me fui para México, a pesar de estar sin, sin miedos al éxito y ir al fútbol mexicano, yo sabía que era un fútbol que se me iba a adaptar bien porque yo confiaba en lo que yo hacía. Tuve la opción de ir a Estados Unidos, pero escogí México. Me iba a ir al Metro Star de Nueva York. En ese entonces había un periodista, Felo Ramírez, que era el promotor ahí en Estados Unidos que me quería llevar. Pero se me dio más el tema mexicano, el fútbol mexicano, como más competitivo. Me abrió como que me llamó más la atención. Y de ahí fue donde Dios quería que yo me moviera. Y no me arrepiento, al contrario, tengo una semillita sembrada, que es mi hijo Brad, que ahorita tiene 24 años y toda una carrera deportiva que logré consolidar en México. 100 partidos y una buena cantidad de goles en una liga que no es fácil. ¿Qué diferencia hay en la dinámica, en la presión y todo eso de la liga mexicana a lo que se vivía en la liga tica? Casi que el fútbol de la primera A era igual que la primera edición de aquí, solo que ya eran 20 equipos y de esos 20 sí le digo que 10 eran muy intensos, muy fuertes. No le quiero decir que los otros 10 no servían, pero sí, de 20 equipos habían 10 muy, muy fuertes. Luego la primera división espectacular, estadios llenos, igual la segunda división, pero la primera división era otra cosa, otra demanda de exigencia. Tenías que lidiar no solo con el tema mental, deportivo, había mucho dinero en juego, cada partido. Si supieras lo que generaba uno por un partido, que te puedes ganar casi $500 por ganar un partido, solo un premio por ganarle a $500 a cada jugador, ¿verdad? Y si era del grupo, te ganaban $1000 y más el salario, y eso se jugaban 4 partidos al mes. O sea, yo a veces vivía casi que con los dólares de los premios, ¿verdad? Y todo el salario que entraba uno. Pero eso motivaba, ¿verdad? Teníamos patrocinadores de zapatos, de ropa, otro mundo totalmente. Y fútbol mexicano, me dejaron muchos amigos, todavía tenemos grupos de los amigos de los equipos, de La Piedad, de la Unión de Curtidores. Salen, ahora hace poco me mandaron un video donde me nombraron entre los mejores 5 centrales de Centroamérica, entre los mejores 5 estoy yo, el top 5. Eso, eso no fue fácil, eso fue un producto de casi 8 años en el fútbol mexicano, pero los logros también contaron y también muchos goles, gracias a Dios, en segunda división, en primera.
contra el América, contra las Chivas, contra el Puebla, contra los Pumas, contra muchos equipos. La verdad que ahí tuve que meterle goles que al Conejo Pérez, que a Adolfo Ríos, que buenos porteros tenían el fútbol mexicano y muchos buenos marcadores, que en ese entonces para mí no era fácil llegar a meter goles en estadios llenos, y me siento muy orgulloso de haberlo logrado, gracias a Dios. Y esa enseñanza que todo tenía un sentido, agradecerle a mi papá por esa insistencia de saltar a las ramas de los árboles, a cabecear una naranja, a pegarle a una mata de chira, de banano, a pegarle a jugar jupas, a cabecear por los tres perfiles. Yo metía goles con el perfil derecho, con el izquierdo, con la parte frontal. Entonces, al final, uno dice, valió la pena. Y pude lograr que mi papá también me estuviera viendo, y orgullosamente mi mamá también, mis hermanos y todo el pueblo de la zona de Los Santos y de todo el país también, porque yo sé que la gente estaba muy anuente de lo que pasábamos ahí en México, como era el caso mío, el de Oscar Rojas, el de Reinaldo Parce en los Tecos, el de Jafet Soto en el Puebla o en el Atlas, Medford en el León. Eh, o sea, en realidad teníamos muchos ticos ahí en el fútbol mexicano, y que lo logramos hacer cosas muy interesantes y quedamos en alto. Exactamente. Contanos un poco aquí sobre lo que fue tu paso por la selección. Iniciaba en el proceso para Francia 98, una gran selección, un gran equipo, pero que no se logró dar ese paso final al Mundial. Sí, ya yo tenía 26 años y esa madurez de jugador era óptima para poder jugar. Sin embargo, le cuento que Francia 98 para mí significó una eliminatoria muy buena, muy fuerte. Centroamérica, selecciones muy fuertes. Jamaica espectacular, Trinidad y Tobago, México, Estados Unidos siempre en la élite. Y la verdad que estuvimos muy cerca, pero se nos hizo imposible no clasificar a ese mundial. Sin embargo, la madurez mía me permitió seguir adelante, pero la selección para mí siempre significó eh, más que jugar de local, más que jugar de titular, era estar en un grupo ganador. Yo compartí vestidores con Mauricio Ray, Ronald González, con Luis Marín, con Randall Rowe, con el Tuma Martínez. Tuvimos muy buenos compañeros, a veces con los porteros, con Lonis, con Álvaro Mesén. Todas esas noches conversando un poco, y qué alegría, ¿no?, poderlo contar. Las concentraciones fueron espectaculares. Poder enfrentar a Alex Bombury de Canadá, un excelente delantero, o a eh, jugadores de McBrien de Estados Unidos, Winalda de Estados Unidos, en México contra el matador Luis Hernández, contra Carlos Hermosillo, contra Luis García, García Aspe, estaba en ese entonces el Claudio Juárez, Palencia. Uf, ahí ese fútbol mexicano estaba espectacularmente formado de grandes jugadores. Y la selección para mí, siempre le puedo decir a la gente que fue la mejor experiencia que pude tener, porque llevar la camisa de los tres colores no es cualquiera que se la pone, y sobre todo que vayas a eliminatorias, donde eso es lo que más cuenta. Poder abrir la eliminatoria de Francia 98, no, la del 2002, esa con el primer gol de la selección lo hice yo, en contra Barbados, allá de visita. O sea, eso le va a decir, en resumen, el que logra leer entre líneas, que yo fui un jugador orgullosamente entregado al fútbol, y hoy lo digo, todavía sigo jugando con ese carácter, con esa determinación a los 53 años. Me siento fuerte, gracias a Dios, me siento bien de todo, y aquí estoy, viviendo siempre, no solo los recuerdos, sino que
Actualmente sigo jugando el fútbol. Luego vino esa eliminatoria, como mencionas, del 2012, empezaste jugando. Fue una eliminatoria muy complicada que se estuvo a punto de quedar afuera en la primera fase, ya luego se vino lo que se vino, pero llegó el cambio de mando y ya no contaste vos para él, no traía sus hombres, él no seguiste contando. ¿Cómo fue ese momento para vos y cómo tomaste esa situación? A la fecha usted se pone a ver circunstancias de Guima que lamentablemente no se le quita, injusticias ahí con Campbell en la liga. Usted ve todos los equipos algo hacen. En Cartaginés le dieron los mejores jugadores y no logró. No quiere decir que Guima es un mal entrenador, tampoco puedo decir eso. Él es un buen lector de partido, un buen entrenador. Él tiene sus fundamentos, tiene su experiencia. Lamentablemente el tema mío y el de Rojas pasó por un asunto, pensó que nosotros, por capricho, no sé qué pasó con nosotros, realmente nos cambió por dos jugadores que no los menosprecio, pero nosotros estábamos haciendo una labor espectacular en México y no nos llevó al Mundial. Nos llevó a la gira un mes antes a Japón, Corea, y que jugamos 2 partidos allá, pero ya era un asunto de decidir a quién llevaba al Mundial y a nosotros nos dejó por fuera. Muy injusto, pero era el entrenador y la vida al final me premia a mí también porque jugué bastantes años en México. Me duele no haber estado en ese Mundial, estaba consolidado yo en mi mejor momento, pero solo él realmente tenía las manos de podernos llevar. Y lo único que me faltó es ir a un Mundial. Probablemente se me hubieran abierto otros horizontes, pero el hubiera no existe y estoy muy feliz de haber hecho lo que hice y hoy estoy contento de lo que Dios me tenía porque siempre las cosas pasan y lo mejor es poder hacer un recuento de la historia y poder sentirse contento de la historia. Complicado, porque bueno, muchos jugadores lo han expresado abiertamente, que nunca le perdonaron a Guimaraes haberlos dejado fuera del Mundial. ¿Vos le guardaste en algún momento rencor por esa decisión que para mucha gente fue injusta, puesto que llevó jugadores que nunca habían estado ni siquiera en el proceso y vos que fuiste importante y todo eso, no, al final no estuviste en la lista final? ¿Guardaste rencor en algún momento? Sí, le puedo decir que sí me dolió mucho porque él hizo, o sea, no sé, el análisis para seleccionar a esos otros dos jugadores no era un análisis objetivo futbolístico, ya iba por otros términos y eso es lo que más duele, porque uno se pone a ver, luego llevó a Reinaldo Parks, jugó toda la eliminatoria, iba lesionado y lo llevó al Mundial así. Él ahí sí tuvo consideración porque le clasificó al Mundial y ahí lo llevó. En el caso de nosotros estábamos en México y como no significábamos ingresos para ningún equipo tico, prefirió llevar a Peche y a Vallejos. Sí, como le digo, ellos estaban muy bien también jugando, pero nunca jamás al nivel de nosotros en el extranjero y sí o sí tenía que habernos llevado. Sin embargo, él tomó decisiones y apechugó el asunto de no llevarnos hasta el final y pues, con temas ya hasta familiares, pero bueno, yo me siento contento, como le digo, me duele y solo Dios sabrá por qué no lo hizo. Justamente nos tocaba ir al Mundial, la verdad nos tocaba ir al Mundial y ahí éramos ganados no solo un tema económico, mucho dinero, sino una gran experiencia de haber vivido ahí. Nos la perdimos, pero vea qué bien le fue a Oscar Rojas después de tantos años en México y a mí también. Entonces Dios siempre da justicia y no, eh, cada quien siembra lo que cosechó y al final, bien o mal le va. Yo la verdad que no maldigo a nadie, perdono a todo el mundo porque al final estamos para perdonar, no para juzgar.
Y yo vivo tranquilo, vivo muy contento de la vida y del orgullo que pude haber hecho. Y como le digo, contar la historia, al final pudo haber sido diferente, pero no, muy contento, estoy muy agradecido con lo que Dios me dio. Jugando, no sé si me puedes contar cuál es el gol que más recordás. Este, es que cuando me los pongo a ver, todos para mí fueron alegrías, todos, desde un penal que me tapan y que luego voy a meter el rebote y me juego el físico y me quieren matar ahí en ese físico. Luego desde cabezazos que yo digo, wow, qué gol, pero la técnica de pegarle, el toquecito, eh, el salto que pegué, la anticipación que hice, saltar en medio de tres, donde me agarraban, donde en algún momento iba con un jugador casi que guindado, yo saltaba y apenas la tocaba y la pelota se iba en la pura esquina y eso para mí era muy valioso porque era un esfuerzo que se hacía enorme para poder meter un gol. Este, realmente todos los goles tienen un sentido muy bueno, pero del que sí nunca se me olvida es el gol que le metí al América, Adolfo Ríos. Íbamos 2-1 perdiendo y terminé empatando. Y 2-2 quedamos en el estadio No Count de León, Guanajuato. Y ese significó que mi papá llevara una alegría porque el día anterior lo habían operado de un riñón y me decían que podía ser vida o muerte esa operación. Y cuando me dijeron el sábado en la noche que yo no podía venirme para Costa Rica, mi tío me llamó y me dijo, tranquilo, juegue tranquilo mañana, ya su papá lo va a ver en el hospital y lo vamos a llevar a una tele para que lo vea. Y meto el gol del 2-2, imagínate la alegría que le pude brindar a mi padre. Sí, eso fue espectacular y eso fue un recuerdo que Dios nos permitió tanto a mi papá como a mí documentar ese gol. Pero fue un golazo, sí, la verdad que fue un gol que marcó un buen resultado y marcó historia. No sé si nos puedes dar un mensaje de cierre a toda la afición y a todos nuestros seguidores, afición que te Te felicito recuerda con mucho cariño, por el por eso programa. que mencioné a ese carácter que le imprimías. Sí, primero felicitarte por el programa. Segundo, a todos los que siguen tu programa, muy bonitos guiones. Decirle a la gente que por ahí está escuchando, yo soy testigo de uno más que puede tener éxito no solo en el tema deportivo, sino en la vida personal de cada quien. Lo mejor que lo haga es que lo haga con esmero, con dedicación, con enfoque y que todo lo que uno se proponga en esta vida lo puede lograr. Eh, por otro lado, decirle a la gente que muchas gracias por darme la oportunidad de contar un poco de mi historia, de poderle decir que yo soy hijo de un padre que siempre tuvo ese sueño de lograr algo, pero que lo pude transformar en un hijo. Si usted tiene hijos, denle lo mejor, apóyelos. El deporte hoy día es la mejor profesión que hay en el fútbol. Si usted logra llevar a alguien a ese nivel, hay mucho dinero de por medio, pero hay que sacrificar mucho para marcar una diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede y a dónde llegar. Eh, decirles que aquí voy a estar y cualquier momento que quieran conectarse conmigo, podemos contar muchas cosas. Vamos a ir a ver ese clásico a propósito del tema. Entonces, muchas gracias, muy agradecido, campeón. Muchas gracias de veras por su programa y que sea un éxito y aquí estaremos. Por habernos acompañado. La verdad ha sido un enorme placer y un privilegio contar con vos esta tarde y contar todas estas historias y gracias por compartirnos todas esas historias y esas anécdotas. Con mucho gusto, más bien, vamos a ver ese partido. Bendiciones, feliz noche, que Dios los bendiga y aquí estamos. Que pasen muy Bueno, bien. muchas gracias. Estamos cerrando esta nueva edición de su espacio Personajes del Recuerdo. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado, más anécdotas, más historias, más semblanza. Nos vemos.